Planes para matar a Pablo, el impactante relato que desafía nuestra fe hoy. La ciudad que respira tensión. El aire de Jerusalén estaba cargado de murmullos. No eran los ruidos típicos del mercado ni los cantos de los peregrinos que venían al templo. Esta vez, era un murmullo denso, de pasillos y esquinas, de miradas que se encontraban y se apartaban rápidamente. Como si la ciudad entera supiera que algo estaba a punto de estallar. Pablo, el apóstol, estaba otra vez en el centro de la tormenta. No era la primera vez, y él lo sabía. Había predicado en sinagogas, en plazas, en barcos y en cárceles. Había sido golpeado, apedreado y humillado, pero siempre había vuelto a levantarse. Sin embargo, ahora la amenaza era distinta. Ya no se trataba de rumores, sino de un plan organizado para matarlo. Las calles polvorientas parecían más estrechas ese día. La hostilidad no se escondía, y los rostros tensos de algunos líderes religiosos dejaban claro que no iban a tolerar más su mensaje. Habían decidido que la única manera de callar a Pablo era eliminándolo físicamente. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, un grupo de más de 40 hombres hacía un pacto mortal, jurando no comer ni beber hasta haber derramado su sangre. Ellos pensaban que estaban defendiendo la pureza de su fe, sin saberlo, estaban luchando contra el mismísimo plan de Dios. Todavía hay voces, ideologías y sistemas que buscan silenciar el mensaje de Cristo. Y, como en los días de Pablo, muchas veces el ataque no es frontal, sino en la sombra. Contexto histórico y bíblico. Jerusalén, en los días de Pablo, era una olla de presión. La ciudad no solo era el corazón espiritual de Israel, sino también un punto neurálgico bajo la atenta mirada del Imperio Romano. Roma permitía cierta autonomía religiosa a los judíos, pero nunca dejaba de vigilar de cerca cualquier señal de disturbio. En ese ambiente, Pablo representaba un problema doble. Para los líderes religiosos judíos, era un traidor. Un fariseo que había abandonado la tradición para seguir a un falso Mesías crucificado. Sus enseñanzas de que la salvación no dependía de la ley, sino de la gracia, eran vistas como una amenaza directa a la autoridad del Sanedrín y a siglos de interpretación rabínica. Para los romanos, cualquier agitador que atrajera multitudes y despertara pasiones religiosas podía convertirse en una chispa de rebelión. La tensión no era nueva. Jesús mismo había vivido y muerto en ese clima de alianzas incómodas y rivalidades letales. Ahora, Pablo caminaba sobre ese mismo terreno minado. Pero a diferencia de otros predicadores itinerantes, su alcance era enorme, había fundado iglesias en ciudades estratégicas, levantado discípulos influyentes y escrito cartas que circulaban como fuego por todo el imperio. Su presencia en Jerusalén encendía pasiones y odios. Los líderes judíos sabían que su arresto no bastaría. Había que eliminarlo para siempre. Y, como veremos, no dudaron en recurrir a pactos de sangre para lograrlo. Aplicación contemporánea. Hoy también hay un choque de reinos, el de Dios y el del sistema del mundo, donde la voz de la verdad incomoda a quienes quieren preservar sus privilegios, su ideología o su control. Y como en los días de Pablo, a veces la oposición es religiosa, política y social al mismo tiempo. La creciente hostilidad. No fue de un día para otro. La hostilidad hacia Pablo se había ido gestando como una tormenta que se forma lentamente en el horizonte. Cada sermón suyo en las sinagogas, cada discurso en las plazas, cada milagro realizado en el nombre de Jesús sumaba combustible al fuego de sus detractores. En Jerusalén, la noticia de su llegada se esparció rápido. Los rumores eran como flechas. Ha venido a destruir la ley de Moisés. Es un traidor a nuestras costumbres. Enseña a los gentiles a despreciar el templo. Estas acusaciones eran más que palabras. Eran la manera de encender la indignación popular. Y funcionaban. Multitudes se agolpaban no solo para escucharle, sino también para discutirle, gritarle y, en algunos casos, amenazarle directamente. En el corazón del Sanedrín, la élite religiosa debatía qué hacer. Ya no bastaba con confrontarlo teológicamente. Pablo era un estratega, un hombre con argumentos sólidos y un testimonio que desarmaba cualquier ataque. Y eso lo hacía más peligroso. En esos días, en el mundo espiritual también había agitación. La obra de Dios avanzaba con fuerza, y el enemigo no iba a quedarse de brazos cruzados. Lo que se gestaba no era solo una conspiración humana, sino un intento del reino de las tinieblas por frenar un movimiento imparable. Hoy también vemos cómo el mensaje del Evangelio provoca reacciones intensas. A veces,
la oposición viene disfrazada de debate académico o de argumento cultural, pero detrás hay el mismo espíritu que intentó silenciar a Pablo. Miedo a perder control, poder e influencia. El juramento mortal. El Sanedrín debatía, pero la calle ya había tomado una decisión. Un grupo de más de 40 hombres, celosos de la ley y dispuestos a todo, sellaron un pacto secreto: no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. No era una amenaza ligera, era un voto solemne, un compromiso de vida o muerte. En la tradición judía, un juramento así no se hacía a la ligera. Invocaban el nombre de Dios como testigo de su determinación. Imaginemos la escena: en un rincón oscuro de Jerusalén, hombres tensos, de rostro endurecido, se miran a los ojos y repiten las palabras del pacto. Allí no hay dudas, no hay titubeos. Cada uno sabe que lo que planean no es solo un acto de violencia, sino una misión sagrada a sus ojos. Su estrategia era astuta: pedir al comandante romano que trajera a Pablo para un interrogatorio más detallado ante el concilio. En el camino, ellos emboscarían la caravana y lo matarían. Un plan frío, calculado y letal. Pero había algo que no consideraban: el Dios que había detenido a Saulo en el camino a Damasco no iba a permitir que su propósito terminara en manos de conspiradores. La misión de Pablo todavía no estaba completa, y el Creador tenía un plan para frustrar esta emboscada. Hoy quizá no enfrentemos emboscadas físicas, pero sí complots espirituales y emocionales para silenciar nuestra fe. El enemigo sigue usando estrategias sutiles y, a veces, gente convencida de que hace lo correcto para frenar la obra de Dios en nuestras vidas. El joven que cambió el destino. Entre las sombras de la conspiración, Dios levantó un testigo inesperado: el sobrino de Pablo. El texto bíblico no nos da su nombre, pero nos dice algo importante: era joven. Esto ya es significativo, porque en aquella cultura, la voz de un joven solía ser subestimada frente a la de un anciano. Sin embargo, ese día, su papel sería determinante. No sabemos cómo, pero este muchacho escuchó el plan. Tal vez pasó cerca del lugar equivocado para los conspiradores, o quizás algún conocido suyo estaba involucrado y se lo comentó. Lo cierto es que cuando las palabras "no comeremos ni beberemos hasta matarlo" llegaron a sus oídos, sintió el peso del peligro. Sin perder tiempo, se dirigió a la fortaleza Antonia, donde Pablo estaba custodiado. Podemos imaginar la escena: un guardia lo detiene, él explica que tiene un mensaje urgente, y finalmente es llevado ante su tío. Pablo, al escuchar el relato, sabe que debe actuar rápido. Entonces, con calma, instruye al centurión para que lleve al joven ante el tribuno romano. Ese instante es clave: un joven anónimo, con valentía y determinación, se convierte en la cadena de eslabones que Dios usa para frustrar una emboscada mortal. Lo que parecía un plan perfecto, ahora se tambaleaba. Muchas veces pensamos que para servir a Dios hay que tener grandes títulos o influencia, pero aquí vemos que un joven sin cargo, sin poder y probablemente sin recursos fue usado para salvar al apóstol más influyente de la iglesia primitiva. Dios sigue usando a quienes están dispuestos, sin importar edad, estatus o preparación. El plan divino para salvar a Pablo. El tribuno romano, al escuchar el informe del joven, entendió que no podía tomar la amenaza a la ligera. En Jerusalén, una chispa podía encender una revuelta, y él sabía que cualquier motín caería sobre sus hombros. Así que tomó una decisión estratégica y contundente: trasladar a Pablo esa misma noche bajo máxima seguridad. Imagina la magnitud de la operación: 200 soldados de infantería, 70 jinetes y 200 lanceros. Casi medio millar de hombres para escoltar a un solo prisionero. No se trataba solo de proteger a Pablo, sino de enviar un mensaje claro. Roma no permitiría que la ley fuera burlada por un linchamiento encubierto. El plan era moverlo hasta Cesarea, bajo la custodia del gobernador Félix. Allí, lejos de la multitud enardecida y de los callejones estrechos de Jerusalén, Pablo podría tener un juicio más seguro. Y todo comenzó con un joven que se atrevió a hablar, un centurión que obedeció y un tribuno que actuó con rapidez. El complot quedó desbaratado antes de que pudiera ejecutarse. Los conspiradores, que habían jurado no comer ni beber hasta matarlo, quedaron frustrados y expuestos. El enemigo había urdido un plan, pero Dios ya había trazado el suyo. Así como el tribuno actuó con urgencia, a veces Dios mueve piezas en nuestra vida que no entendemos en el momento, pero que más adelante descubrimos que eran su manera de protegernos y guiarnos hacia el lugar donde Él quiere que estemos. Puede que la ruta no sea cómoda, pero es segura. Camino a Cesarea, de prisionero a embajador.
La noche cubría Jerusalén cuando comenzó la marcha. El ruido de las armaduras y el trote de los caballos resonaban en las calles empedradas. Pablo, en medio de la formación, no era un criminal común, llevaba consigo la misión de un embajador del reino de Dios. Podría parecer una humillación ser escoltado como prisionero, pero Pablo veía otra perspectiva. Era un mensajero en tránsito hacia un nuevo campo de misión. Cada paso hacia Cesarea lo acercaba a personas e influencias que jamás habría alcanzado de otra manera. Los soldados, concentrados en su tarea, probablemente escucharon fragmentos de conversación, alguna palabra de aliento o una referencia a Cristo que Pablo compartía. No importa cuán vigilado estuviera, su boca no permanecía cerrada. En la providencia de Dios, la custodia romana era su seguro contra el linchamiento, y la noche, su cobertura para evitar emboscadas. La ruta, aunque larga, estaba protegida por un ejército que desconocía que cumplía el plan de un rey mucho mayor que César. A veces nuestras cadenas, situaciones que no elegimos, son precisamente el vehículo que Dios usa para llevarnos a un lugar de mayor impacto. Lo que parece limitación, en sus manos se convierte en estrategia. Encuentro con Félix, oportunidad disfrazada de juicio. Al llegar a Cesarea, Pablo fue conducido directamente al pretorio, el palacio donde residía el gobernador Félix. No era un lugar cualquiera, se trataba de un centro de poder político y militar, el lugar donde se tomaban decisiones que afectaban a toda la provincia de Judea. Félix recibió la carta del tribuno y escuchó el informe sobre el traslado. El gobernador preguntó de qué provincia era Pablo y, al saber que era de Cilicia, decidió escucharlo cuando sus acusadores llegaran de Jerusalén. Mientras tanto, ordenó que lo mantuvieran bajo custodia, pero en un lugar mucho más digno que una celda común. El pretorio de Herodes. Lo que para otros sería un arresto, para Pablo era una sala de espera providencial. Allí tendría acceso a guardias, visitantes y, pronto, al mismo gobernador y su esposa. Su juicio sería la plataforma para exponer el evangelio ante figuras que jamás habrían asistido a una de sus predicaciones callejeras. Muchas veces, las oportunidades de mayor alcance vienen envueltas en circunstancias que parecen contrarias. No es una puerta cerrada, es Dios invitándote a cambiar de escenario para que su mensaje llegue a un público nuevo. Pablo ante Félix, un mensaje que incomoda y desafía. Pasados algunos días, Félix y su esposa Drusila, de ascendencia judía, mandaron llamar a Pablo. Tal vez esperaban escuchar curiosidades religiosas, o algún argumento intelectual que les entretuviera. Pero Pablo no era un orador que ajustara su mensaje para halagar, él hablaba para despertar conciencias. El apóstol comenzó a razonar sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. 3 temas incómodos para un gobernador cuya vida personal y política estaba marcada por abusos y corrupción. La Biblia narra que, al escuchar, Félix se espantó. No era miedo a un hombre, sino la incomodidad que produce la verdad cuando se enfrenta a la oscuridad interior. Sin embargo, en lugar de responder con arrepentimiento, Félix aplazó la decisión. Por ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Y así, en repetidas ocasiones lo mandaba llamar, no tanto para oír la verdad, sino con la esperanza de que Pablo le ofreciera dinero para su liberación. Muchas veces, cuando Dios nos confronta, tenemos la tentación de postergar la obediencia. Pero la dilación es también una decisión. El momento de actuar en respuesta a su voz siempre es hoy. 2 años de espera, el ministerio silencioso de Pablo. Tras aquella primera audiencia, nada cambió visiblemente en la situación legal de Pablo. Félix lo mantuvo bajo custodia durante 2 años completos. Para cualquiera, ese tiempo habría parecido un desperdicio, un paréntesis forzado. Pero para Pablo, la espera no significaba inactividad. En esos 2 años, recibió a visitantes, enseñó a quienes venían a escucharlo y fortaleció a la iglesia con cartas y oraciones. Su celda era, en realidad, un punto de conexión con creyentes y buscadores de la verdad. No podía viajar, pero su influencia seguía extendiéndose, porque la misión no depende de la movilidad física, sino de la disposición espiritual. La Biblia no nos detalla todas las conversaciones que tuvo en ese tiempo, pero podemos imaginar cómo los soldados de la Guardia Romana rotaban en sus turnos y, poco a poco, escuchaban la historia de Jesús. Así, el mensaje iba penetrando incluso en las filas de quienes servían al imperio. Hay estaciones en la vida donde parece que nada avanza. Pero Dios no desperdicia ningún día. El tiempo de espera puede ser el escenario donde tu fe se consolida y tu influencia crece de maneras invisibles. El relevo en el poder.
de Félix a Festo. Después de 2 años de estancamiento, el panorama político en Cesarea cambió. Félix fue relevado de su cargo y en su lugar llegó Porcio Festo como nuevo procurador. El relevo de autoridad parecía, para muchos, una oportunidad para que el caso de Pablo se resolviera rápidamente. Sin embargo, Festo heredó un expediente cargado de tensiones religiosas y políticas. Desde su llegada, los líderes judíos aprovecharon para renovar sus acusaciones contra Pablo, incluso solicitando que lo trasladara a Jerusalén. En realidad, planeaban tenderle una emboscada en el camino. Festo, buscando congraciarse con ellos, les propuso un juicio en Jerusalén, pero Pablo, consciente del peligro y de sus derechos como ciudadano romano, apeló directamente a César. Esa decisión fue más que un recurso legal. Fue un paso que alineaba su destino con el propósito que Jesús le había revelado tiempo atrás, de testificar en Roma. En ocasiones, la vida nos coloca frente a nuevas autoridades o jefes, y creemos que las cosas finalmente cambiarán a nuestro favor. Sin embargo, la verdadera liberación no depende de un sistema humano, sino de nuestra firmeza en la misión que Dios nos ha dado. La audiencia con el rey Agripa. La llegada del rey Herodes Agripa II y su hermana Berenice a Cesarea fue un acontecimiento político de gran importancia. Festo, viendo la complejidad del caso de Pablo y buscando consejo, decidió exponer la situación ante Agripa, quien conocía bien las costumbres y leyes judías. La escena estaba cargada de formalidad. En la gran sala de audiencias, con toda la pompa romana y la autoridad judía reunida, Pablo fue llevado ante ellos. Lo que para muchos era un acto judicial, para Pablo era una oportunidad irrepetible, un púlpito ante reyes. Festo presentó el caso, reconociendo que no encontraba delito digno de muerte en Pablo, pero que, al haber apelado a César, estaba obligado a enviarlo a Roma. Sin embargo, no sabía cómo redactar un informe claro para el emperador y esperaba que Agripa, con su conocimiento, le ayudara. Pablo escuchó todo y, cuando se le dio la palabra, no comenzó con una defensa jurídica fría, sino con un testimonio vivo. Contó su vida antes de Cristo, su persecución a la iglesia y el encuentro transformador con Jesús en el camino a Damasco. Su relato no solo informaba, sino que confrontaba el corazón de sus oyentes. A veces, Dios nos coloca frente a audiencias inesperadas, y no es para justificar nuestra vida, sino para testificar de la obra de Cristo en nosotros. No importa si es un rey o un desconocido, la misión es la misma. El veredicto del cielo. Tras escuchar el apasionado testimonio de Pablo, Agripa quedó conmovido. Sus palabras, "por poco me persuades a ser cristiano", resonaron como una confesión velada de que la verdad había golpeado su corazón, aunque no tomó la decisión de seguir a Cristo. Festo, Agripa y los presentes coincidieron en algo: Pablo no había cometido delito alguno que mereciera prisión o muerte. Si no hubiera apelado a César, podría haber sido liberado. Pero, paradójicamente, esa apelación era parte del plan divino, llevar el Evangelio hasta Roma, el corazón del imperio. Así, Pablo no salió libre en ese momento, pero tampoco salió derrotado. Salió con la seguridad de que estaba en la ruta que Dios había trazado para él. La sentencia humana era incierta, la sentencia celestial estaba sellada. Bien, siervo fiel. Puede que nuestra vida no siempre se resuelva con finales felices según el mundo. A veces, seguir a Cristo significa aceptar procesos largos, incomprendidos o injustos. Pero el verdadero éxito no es salir absuelto en un tribunal terrenal, sino permanecer fiel ante el tribunal de Dios.